Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar y los vamos a dejar con Arturo Frey, nuestro gerente general, el que hablará nos dirá algunas palabras y nos dará un saludo. Bueno, muchas gracias y encantado de poder dar inicio a esta nueva jornada que comenzamos como corredora con el objetivo de generar una comunidad, de poder estar cada vez más vinculados en lo que se refiere a la información y a los contenidos en el mercado financiero. Y la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos de la acogida que hemos tenido, que ha ido increciendo poco a poco. Empezamos con el canal en YouTube hace poco más de un año, donde fuimos teniendo cierta cada vez más followers, y ahora, bueno, estamos haciendo estas charlas periódicas donde esperamos tratar algunos temas y también hacer otras sesiones donde respondamos algunas preguntas o los principales cuestionamientos que pueden haber quedado de la sesión anterior. Antes de empezar a tratar las temáticas principales que hemos recibido como sugerencias y que claramente son las que más les preocupan a los asistentes de estos webinars, nos gustaría comentar el mercado como contexto actual, con las limitaciones que desde luego tenemos para interpretarlo y con los errores que también podemos cometer, pero sí nos interesa plasmar nuestra mirada en estas conversaciones que tenemos, como les decía, sin asegurar que por ningún motivo lo que va a pasar, pero intentando de fundarlo lo mejor posible y con esto transmitir una visión que pueda ser de ayuda para nuestros clientes, nuestros potenciales clientes y el mercado en general. A nosotros nos interesa mucho permear en el mercado financiero chileno y también en Perú y Colombia, como se ha hecho de forma exitosa en España, siendo un banco de inversión que promueve directamente, como bien lo digo, la inversión más que los créditos o otro tipo de negocios asociados a la banca tradicional. Y en este sentido es que nos interesa ser muy expertos e intentar de fundamentar lo mejor posible nuestra visión y nuestro argumento y, como les decía, también con nuestras limitaciones. Sin querer quitarle más tiempo con esta introducción, pero sí comentarles que nos sorprenden los movimientos de las bolsas en las últimas semanas, principalmente las fuertes recuperaciones que han habido, porque no han venido acompañadas de datos económicos ni macro, o sea, respecto de PIB, de desempleo, respecto de servicios, de producción manufacturera, que lo acompañen, ni tampoco en lo que se refiere al plano corporativo o empresarial, donde ya vimos que en general los guidance de las empresas y las estimaciones de sus propios beneficios han ido a la baja. Y por otro lado vemos y percibimos y certificamos en nuestra realidad que estamos en una situación completamente anormal, donde todavía no sabemos si es que a ciencia cierta cuáles van a ser los cambios y la nueva normalidad, cómo va a ser, y tampoco cuándo. Entonces, en este sentido, pensamos que hay un optimismo en las bolsas que solamente puede estar justificado en el aspecto monetario. El aspecto monetario es un aspecto que no siempre es considerado por los inversores, sobre todo los menos calificados, por ser un terreno bastante más árido desde el punto de vista técnico y que va más allá de la lógica empresarial, que es la que nosotros principalmente es la que nos llama a invertir en mercado financiero, es decir, realmente evaluar si los beneficios futuros de las empresas compensan el valor en bolsa.
y por supuesto las condiciones macroeconómicas que subyace a esto. Sin embargo, el contexto actual, donde hemos visto ya desde la crisis subprime en adelante el salvataje de los bancos centrales a la economía y de paso, y que luego se ha transformado en el principal driver de los mercados financieros, y donde hemos podido constatar que han sido los mercados financieros los principales catalizadores de las inversiones a tasas históricamente bajas, o los destinatarios de las compras de deudas o de activos, y no necesariamente el sector real, que fue el que primero se pensó para poder apuntalar y de esta forma, además de mantener el sistema de pagos, por supuesto que la actividad económica como un todo se reactivara. Pero hemos visto que las impresiones monetarias, que se le llaman distorsiones o distorsiones monetarias, la verdad que eso son, porque es imprimir dinero sin respaldo de ahorro, y por ende distorsiona el sistema de precios, entre otros, que es uno de los pilares angulares en el sistema de libre mercado, y que es lo que ha hecho que los recursos se vayan asignando de la mejor forma posible, dado que el precio genera señales que son muy importantes para los inversores, sobre todo sobre dónde están las necesidades en la sociedad. Y si el sistema de precios es afectado por emisiones masivas de dinero, y los bancos centrales se terminan tomando el protagonismo de los mercados, y se lo quitan finalmente a los agentes que están en la oferta y en la demanda, vemos que los fundamentos para invertir son bastante más cuestionables, o bastante menos predecibles, o nos dejan una situación de confort bastante menor que el paradigma anterior. Por ende, esta distorsión monetaria sería la que podría justificar esta fuerte subida desde mínimos que hemos visto que las bolsas, el caso Standard & Poor's, por ejemplo, que nos interesa mucho su movimiento, dado que es bastante representativo, que en su máximo llegó a 3.400, en el mínimo, el 23 de marzo estuvo en 2.200, y luego hoy ya lo vemos sobre 2.900. Entonces, estas subidas que ya representan buena parte de la caída, no han venido justificadas con datos macro, más allá de algunas expectativas que pueden ser bien fundadas respecto de adelantos en vacunas, como ha pasado con la empresa Sorrento, con la empresa Gilead Sciences, o con otros alternativos. Pero en general vemos que el camino actual es de mucha incertidumbre, y para eso estamos manteniendo la selectividad antes que nada. O sea, creemos que esto va a ser, como se dice, el chosen of the few, o sea, los muy pocos elegidos, o bien, o sea, que unos pocos van a llevarse todo. Los pocos ganadores se van a llevar todo, como ha pasado en la subida del Nasdaq, que ya está positivo en el año, que 4 o 5 valores han sido los principales causantes de esa subida, y no ha sido así el índice en general. Entonces es un mar de fondo muy revuelto que nos interesa mucho conversarlo con ustedes, que Guillermo, David, y también nuevos exponentes que van a ir apareciendo, tanto chilenos como también españoles, nos van a ir apoyando en ir formando una comunidad y tener antecedentes suficientes para tomar las decisiones de inversión más adecuadas de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno. Eso es al final lo más importante de todo, sentirse confortable en la inversión, y que esto sea algo que sea una experiencia, una buena experiencia. Y para eso va a ser muy importante que los clientes tengan el perfil de riesgo adecuado, o sea, que si son conservadores realmente inviertan en productos de baja volatilidad, moderado o tolerante. Y no me quiero alargar más que esto, pero
le agradezco mucho su presencia. Creo que los números de personas que están interesando y llevando a la práctica ese interés, haciendo preguntas y participando en estos talleres, es muy importante y nos dice que en el mercado chileno en general y la población chilena en general tiene interés en pasar del ahorrador al inversor y tiene interés en entrar al sistema financiero. Así que muchas gracias, Loreto, también por todo el apoyo y los dejo ahora con David Ayala para que entre en la presentación probablemente tal. Muchísimas gracias. Estamos con David Ayala, nuestro gerente de gestión patrimonial, quien responderá algunas preguntas que nos hicieron los clientes en webinar anteriores. Gracias, David. Gracias, Loreto. Si avanzamos un poco en la presentación, veamos cuáles van a ser los temas a tratar el día de hoy. Bueno, esta presentación está dividida en dos partes. La primera parte que voy a hablar yo van a ser un poco más de descripción de fondos mutuos, ETF y fondos de inversión, para pasar a una segunda parte que es cómo invertir en el mercado de Estados Unidos, qué en consideraciones tener, hablar un poco más de lo macro y complementar un poco lo que dijo nuestro gerente general Arturo Frey sobre el contexto actual y sobre algunos datos relevantes que debemos observar. Y una segunda parte donde hablará Guillermo Araya, nuestro gerente de estudios, sobre un poco más de mercado nacional. Pasando a la siguiente slide, comenzamos con los fondos mutuos. Los fondos mutuos están basados en un conjunto de inversiones que puede estar formado tanto por acciones o también por instrumentos de deuda, llamados instrumentos de renta fija, que pueden ser bonos, pagarés, depósito a plazo, etcétera, o puede ser una combinación de ambos, es decir, acciones o renta fija. Lo interesante de los fondos mutuos es que no presentan vencimientos ni requieren renovaciones, por lo que se presentan como una alternativa muy cómoda y permiten disponer del dinero con amplia facilidad. Es decir, casi todos los fondos mutuos que nosotros tenemos habilitados para ustedes en nuestra plataforma, sobre todo los de renta fija, son de liquidez en un día. Es decir, tú lo rescatas hoy y lo tienes mañana líquido. Además, estos fondos mutuos, el funcionamiento interno de ellos es a través de un reglamento que tiene que estar a través de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que es la entidad que los regula, y a partir de esta información, el inversor tiene la capacidad para poder tomar la decisión de qué fondo mutuo se ajusta a su perfil de riesgo y a sus necesidades. Pasando a la siguiente slide. Bueno, aquí vemos que diversos partícipes acceden a distintos mercados, tanto mundial, sectores económicos, moneda, etc. La rentabilidad de los fondos mutuos dependerá netamente del activo subyacente al cual está ligado. Y un error muy común es pensar que, por ejemplo, que la renta fija siempre proporciona utilidades. Y esto no siempre es así, pues siempre dependerá de los precios de los mercados de deuda, de la evolución de las tasas de interés y también de la capacidad de gestión de la propia administradora. La ganancia o pérdida de capital es una de las formas de medir cómo nos va en un fondo mutuo. Finalmente nosotros compramos cuotas de estos fondos y la evolución de este valor cuota nos dice si nosotros tenemos utilidad o pérdidas dentro de él. Y la segundo factor de rentabilidad de un fondo mutuo viene por los ingresos por dividendos o intereses propios. Una de las ventajas de los fondos mutuos, para resumir un poco esto, es que podemos invertir desde montos muy bajos, no tienen restricciones de entrada, todos nuestros fondos mutuos habilitados se pueden invertir desde montos muy bajos, es súper simple invertir en ello, es seguro. ¿Por qué? Porque los fondos mutuos que nosotros tenemos habilitados en nuestra plataforma están fiscalizados por la CMF. Son fondos mutuos líquidos. La mayoría de los fondos mutuos de renta fija que nosotros disponemos tienen un plazo de rescate de un día. Y lo otro importante es que nos permite diversificar. Es decir, en un instrumento nosotros podemos diversificar en distintos instrumentos que componen este fondo mutuo, acorde al nivel de riesgo que uno está buscando. Luego, pasando a la otra slide, quisiera hablar ahora sobre los fondos de inversión.
Los fondos de inversión tienen más o menos la misma premisa que los fondos mutuos. Los fondos de inversión también reúnen aportes efectuados por inversionistas, llamados aportantes, y el objetivo de estos fondos de inversión obviamente es maximizar el beneficio de cada partícipe. Existen también diversos tipos de fondos de inversión, de acuerdo al horizonte que nosotros veamos, y también a la tolerancia al riesgo. Una diferencia con respecto a los fondos mutuos es que este tipo de instrumentos transan en el mercado secundario, es decir, podemos adquirirlo a través de una bolsa, en este caso la Bolsa de Comercio en Chile. Y por otro lado, muchos de estos fondos de inversión también tienen beneficio tributario, llamado beneficio 107 LIR, que es cuando nosotros tengamos utilidad de este tipo de instrumentos, no pagamos impuestos. Otra diferencia con los fondos mutuos es que este tipo de instrumentos poseen una menor liquidez, pero permiten también estrategias de inversión más específicas y distintas. Luego, pasando a la siguiente slide, quisiera hablar ahora un poco de los ETF. En la siguiente slide. Sobre los ETF y por qué es tan importante. Bueno, los ETF han llegado a cambiar la industria de inversión y la manera en la que se están gestionando los activos en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque presentan costos más bajos, mayor transparencia, acceso a cualquier inversor en cualquier parte del mundo. Las ventajas las voy a nombrar un poco más adelante. ¿Y qué es un ETF? Un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. El principio es sencillo. Estos fondos lo que hacen es replicar índices. Por ejemplo, nosotros queremos replicar el DAX alemán, entonces nosotros compramos el ETF que replica este DAX alemán, y en realidad aquí no se invierte en una acción en específico, sino que se invierte en los 30 activos que componen este índice. Desde ese momento que nosotros compramos el ETF, cuando el DAX suba un X%, el ETF lo va a replicar subiendo un X%, y cuando el DAX caiga un X%, el ETF va a hacer lo mismo. Aquí nosotros no decidimos qué acciones comprar ni cuál conviene, sino que compramos directamente el índice. Pasando a la siguiente slide. Bueno, y podemos definirlo como un activo híbrido, como les dije, porque tienen similitudes con los fondos de inversión, es decir, presentan la diversificación de esto, pero tienen la liquidez de las acciones, lo que puede hacer que se negocien y que se liquiden en tiempo real. Y eso es mucho mejor, porque a diferencia de los fondos clásicos, nosotros en los fondos clásicos el valor liquidativo o el precio al cual entramos al fondo se sabe hasta el cierre de la sesión. Mientras que en los ETF el valor liquidativo teórico varía conforme varía el mercado. En el caso de las acciones, la diferencia del ETF con una acción es que en este caso el ETF es una canasta de activos, es decir, está muy diversificado. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del ETF? Como pueden ver, las ventajas del ETF varían en la sencillez. Aquí nosotros podemos invertir en ETF con un clic, la inversión es baja, transparencia. ¿Por qué? Porque estos ETF lo que hacen es replicar índices, por lo tanto nosotros tenemos un índice de referencia y nos podemos medir con ellos para ver qué tan bien lo hace el ETF. Tenemos información conocida de los valores subyacentes del índice y además tenemos una comisión que es la que cobra el ETF, que es un TER, que es conocido. También una de las ventajas es la liquidez. ¿Por qué? Porque nos ofrecen dos tipos de liquidez. La liquidez tradicional medido por el volumen negociado, en este caso en el mercado, y por otro lado la liquidez del mercado subyacente y de los creadores del mercado. Otra ventaja de los ETF es que nos dan diversificación, es decir, nos proporcionan exposición inmediata a todos los componentes del índice. Es decir, yo quiero invertir en Chile y no sé si invertir en ciertas acciones que hago, compro el ETF de Chile y así me replico el índice IPSA. Por otro lado, también nos dan flexibilidad, ya que están listados los mercados bursátiles más importantes y pueden negociarse a cualquier hora del día, y con cualquier hora del día me refiero mientras el mercado esté abierto. Y lo otro importante es que nos da la posibilidad de poner órdenes limitadas o stop loss, cosa que no sucede con los fondos de inversión. Y por otro lado tenemos una eficiencia en costes, ya que los costes son inferiores a los fondos tradicionales, ya que se trata de una gestión pasiva, porque como les dije, lo que hace es replicar un índice. Los tipos de ETF que tenemos se pueden clasificar en tres tipos. Primero, los ETF evolución de mercado,
que en este caso son los que replican un mercado en específico, y existen tanto de renta variable, renta fija, monetarios, nacionales, regionales, globales, según capitalización, etc. Allí, si nosotros quisiéramos invertir en el sector de salud de Estados Unidos, existe un ETF de sector de salud de Estados Unidos. Si queremos invertir en el índice de Italia, existe un ETF que replica el índice de Italia. Es decir, tenemos un montón de ETF. Luego tenemos los ETF apalancados. ¿Qué hacen este tipo de ETF apalancados? Lo que hacen es replicar un índice por un factor. En este caso, ya sea 2 por o 3 por. Por ejemplo, el ETF del Standard & Poor's apalancado, cuando el Standard & Poor's sube un 10%, el ETF 2 por sube un 20%, y cuando el Standard & Poor's caiga un 10%, en este caso el ETF cae un 20%. Este tipo de ETF tienen una estructura sintética y poseen derivados en su interior. Son instrumentos altamente volátiles, es recomendado para el uso del día a día y no para un largo plazo, y están recomendados también para perfiles súper agresivos, ya que son productos complejos. Y por último tenemos los ETF inversos, que estos ETF inversos lo que hacen es obtener una rentabilidad contraria al activo subyacente. Por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's 500, en el caso de que el estándar suba un 10%, en este caso el ETF pierde un 10%, pero cuando el mercado caiga un 10%, en este caso el ETF sube un 10%. Este tipo de ETF son rebalanceados diariamente, por lo que son más útiles si queremos tener el rendimiento, como les dije, a corto plazo, es decir, en un día o en una semana. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en el siguiente slide. En el slide, ahí podemos ver que el índice, por ejemplo, cuando está a 100 y tenemos un mercado bajista de un 5%, el índice cae a 95. Luego, si tenemos un mercado alcista y volvemos a los mismos 100, subiendo un 5,3%, vemos que en el ETF inverso, que es en el caso de que el índice caiga, sube, y cuando el índice sube, baja, vemos que al final no sé si del día o de la transacción, vemos que la base es distinta. Y si nos vamos a un ETF doble, inverso doble, el diferencial es aún mayor. Y si repetimos esta operación infinitas veces, tendemos a ver que los ETF inversos tienden a cero. Por lo tanto, por eso nosotros recomendamos este tipo de instrumentos para operaciones a corto plazo o del día a día. Y aquí podemos ver también en el gráfico del ETF inverso del Standard & Poor's, vemos que el Standard & Poor's había caído un 8,7% year to date, y vemos que en este caso el índice inverso, el ETF inverso, debería estar positivo un 8,7, pero vemos que está un menos 1. Pero vemos que en el gráfico se comportan prácticamente al contrario. Por eso es que nosotros recomendamos invertirlo en el día a día. Luego, en el siguiente slide, bueno, estas son las gestoras de ETF más importantes. Mencionar algunas, por ejemplo, como Spider o JP Morgan o iShares, entre otras. Luego, en el siguiente slide podemos ver un ejemplo práctico de cómo seleccionar un ETF adecuado. En este caso, por ejemplo, nos queremos indexar a la renta variable global. ¿Qué es lo que hacemos? En el siguiente slide vemos primero qué tipos de ETF replican la renta variable global. Entonces, si puedes pasar el siguiente slide, por favor. Ahí podemos ver que existen 3 tipos de ETF que replican la renta variable global. Son 2 de iShares y 1 de Vanguard. Ahora, ¿cómo elegimos el ETF adecuado? Primero tenemos que irnos a ver los activos subyacentes. Vemos que todos tienen el mismo activo subyacente, todos tienen la misma divisa base, todos replican la cartera directa de valores, pero vemos el primer diferencial en el número de valores. Vemos que en uno son 1.227, en el otro 7.900 y en el otro 1.400. Luego, si nos vamos al número 5, vemos que los activos bajo gestión, que es otro de los factores importantes a mirar, también es distinto. En uno son 623 millones de dólares, en el otro son 12.300 millones de dólares y en el otro 10.000 millones de dólares. Y por último, el otro factor importante es el TER, o la comisión que cobra el ETF. En uno vemos que es de 0,24%, en el otro vemos que es de 0,09% y en el otro vemos que es de 0,31%. Por lo tanto, en el siguiente slide, vemos un resumen de cuáles son los criterios a escoger el ETF.
Tenemos criterios cuantitativos, en el caso del patrimonio, es decir, que tenga un amplio patrimonio, que la diferencia, por ejemplo, entre el bid y el ask sea mínima, que el volumen negociado del ETF sea importante, que tenga una liquidez también propia buena, que el costo del ETF sea bajo. Aquí, bueno, en el ejemplo anterior vimos que había uno que tenía la comisión o TER más bajo de los tres, y por último, el error de seguimiento contra el índice. Aquí eso lo podemos medir directamente en el caso del ACWI, podemos ver el índice y después medir el ETF y ver qué también se mueve junto con el índice y ver las rentabilidades, por ejemplo, en un periodo de tiempo. Y luego tenemos los criterios cualitativos, que sea una gestora de prestigio, que, bueno, transparencia obviamente con la información y la rapidez de esta también, es decir, que esté siempre actualizada. Esas son una de las principales variables a medir. Luego, en el siguiente slide, vemos que también en Chile tenemos un ETF, que es el ETF del IPSA, que ahí está la denominación, que es CFMIT-NIPSA, que en este caso replica directamente el índice chileno y las 30 acciones que lo componen. Luego, cómo comprar, bueno, en ETF en Renta 4, ustedes saben que en mercado internacional ustedes entran a ETF y ahí pueden buscar ETF por sector o por nombre. Ahora quisiera pasar a la segunda parte de mi presentación, que es cómo invertir en Estados Unidos. Y aquí quisiera hablar un poco más del contexto macroeconómico y complementar un poco lo que dijo nuestro gerente general Arturo Frey. Para evaluar el impacto de la situación actual en nuestras decisiones de inversión, debemos realizar un análisis en tres principales aspectos. Primero, la crisis sanitaria. En segundo lugar, el impacto de la misma. Y el tercero, el efecto en los mercados financieros. Pasando a la siguiente slide, vemos que desde el punto de vista sanitario, y que es la gran incertidumbre y la incógnita fundamental, es la duración de la pandemia. Teniendo en cuenta que en términos generales, las pandemias suelen tener a lo menos 3 oleadas. Y es previsible, obviamente, que en el hemisferio sur y obviamente acá en Chile, veamos ahora la fase más intensa con la llegada del otoño y del invierno. Asimismo, también se prevé que en Europa y en el hemisferio norte venga una segunda oleada de contagios en el invierno próximo. Por lo tanto, será relevante ver la evolución de los potenciales tratamientos eficaces al coronavirus y cuando pueda llegar la vacuna al alcance de las personas. Entonces, vemos también que esta pandemia no es sincronizada. ¿Por qué? Porque así como vemos países que han ido disminuyendo la cantidad de nuevos contagios, como en Europa, y evaluando también posibles reaperturas, vemos otros casos como acá en Chile, donde en cada día los números de nuevos contagios aumentan y los muertos también van en aumento. Además, cada país actuó de manera distinta y iremos viendo con el tiempo cuáles son las medidas como mejores que los países han hecho con respecto al confinamiento. Y aquí consideramos que 3 van a ser las claves para la vuelta a normalidad después de esto del coronavirus. En primer lugar, la disponibilidad de los test. En segundo lugar, los tratamientos eficaces que pudieran ir surgiendo. Y en tercer lugar, la tan esperada vacuna. Por lo tanto, nosotros prevemos que la normalidad va a ser que la vuelta a la normalidad va a ser muy gradual, que las fronteras no se abrirán hasta que los nuevos casos hayan bajado mucho y además que tenemos muy poca visibilidad de lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos algunos sectores altamente impactados, como el caso de la aerolínea, ante lo que será también un cambio en los hábitos de vida y en el consumo, a lo menos en el corto plazo. En el slide que estamos viendo presente, vemos el impacto económico. El impacto económico es primero tener claro una situación de partida antes del coronavirus, donde veníamos arrastrando altos niveles de deuda acumulada en los últimos 2 años debido al dinero barato. Teníamos un mundo que estaba en desaceleración. Y el impacto de la crisis actual de la pandemia no será tanto la pandemia en sí misma, sino también las medidas preventivas que se han hecho y cuánto más dure la hibernación de la economía, porque sabemos que mientras más hibernante la economía, mayor provocará el shock. Y este shock nosotros prevemos que va a ser doble. Por un lado, por el lado de la oferta, donde vamos a ver una pérdida en la producción, en las cadenas de producción. Además, cada país tiene una situación distinta para volver a la normalidad. Y a esto debemos agregar también la posibilidad de quiebra de muchas empresas. Y por otro lado, tenemos un shock en la demanda. En este caso, debido al estancamiento de la actividad económica, el aumento del desempleo,
el quiebre de empresas, y eso también provoca una pérdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Por otro lado, tenemos el impacto, en el siguiente slide, tenemos el impacto del PIB y del PMI. Hemos podido ver los primeros efectos del confinamiento en la actividad económica, con caídas relevantes en los servicios a niveles nunca vistos en la serie histórica, que podemos ver en el gráfico de arriba, en el PMI. También hemos visto una drástica disminución en las previsiones de crecimiento del PIB de los principales países. Acá podemos ver que, por ejemplo, la eurozona será una de las más afectadas, y sobre todo los países del sur, como Italia o España. Y aún con todo esto, y con una posible recuperación quizás para el próximo año, no va a ser suficiente para recuperar lo perdido este año. Por lo tanto, hay que mencionar que la recuperación dependerá básicamente de las medidas sanitarias y económicas adoptadas por cada país. Por otro lado, en el siguiente slide podemos ver que en Estados Unidos el daño a la economía ha sido tremendo, sobre todo en el empleo, en donde a la fecha llegaban más de 30 millones de solicitudes de desempleo. Se espera que la tasa de desempleo llegue a un 16,1% aún mayor, va a ser. Y además tenemos las palabras de Powell en la semana pasada, que tuvieron un impacto inmediato en las bolsas, con los daños permanentes que esta pandemia puede provocar y las preocupaciones a largo plazo, obviamente. Bueno, las medidas, en el siguiente slide podemos ver, por ejemplo, las medidas que se han hecho para atenuar o para suavizar el impacto económico del COVID-19. Como también para propiciar una recuperación que esperamos que sea rápida y sostenible. Entre estas medidas destacan fundamentalmente los estímulos monetarios, que son las bajas de las tasas de interés en aquellos países que tenían margen para hacerlo, como el caso del Banco Central de Chile o en el caso de la Fed en Estados Unidos, y con una fuerte cantidad de compra de activos a través de sus programas de quantitative easing. También debemos mencionar, por ejemplo, la inyección de liquidez casi ilimitada a los bancos. Y por otro lado, también tenemos un estímulo fiscal que están siendo importantes, sobre todo, por ejemplo, en Europa, donde Alemania, por ejemplo, es la única que se puede considerar que ha dado un apoyo fiscal contundente. En el siguiente slide, por ejemplo, podemos ver los impactos en los mercados financieros, y aquí distinguiendo entre la renta fija y la renta variable, hay que distinguir también aquellos mercados que están intervenidos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se extiende el grado de intervención incluso hasta el high yield, que son aquellas inversiones sin grado de inversión. En términos generales, las tasas de interés nosotros prevemos que van a permanecer artificialmente bajas, además que sigue sin reflejarse adecuadamente el riesgo de crédito, en el contexto también de que muchas empresas siguen bajando de rating. En el siguiente slide podemos ver que en el caso de la renta variable, consideramos que debemos ser muy selectivos en los sectores y en los valores, considerando también que la recuperación desde mínimo, en este año 2020, ha sido vertical, en el caso de Estados Unidos, teniendo un Nasdaq positivo en lo que va del año, y además los índices bursátiles van descontando una recuperación en B, que difícilmente se va a producir. Nosotros esperamos que va a ser más gradual y lenta. Y con ello los resultados empresariales han ido a la baja también. Con esto debemos considerar, por ejemplo, que los PER actuales sean superiores a los del máximo de enero, y que probablemente ese diferencial van a ser aún mayor a medida que los beneficios empresariales esperados sigan cayendo. Esto nos reafirma nuestra prudencia a la hora de invertir. Por lo tanto, con la renta fija sobrevalorada por la intervención de los bancos centrales, la rentabilidad vendrá de la inversión en empresas, donde consideramos que debemos tener y debemos ser muy cautelosos y muy selectivos. Dejar que primen los fundamentales y buscar aquellas empresas que generen caja, con poca deuda, y que puedan salir como ganadores de la crisis actual. Entre ellos podemos ver los sectores prioritarios, que podemos ver en el siguiente slide, que son el servicio de salud, por ejemplo, de transporte, utilities, y obviamente tecnología y farmacia. Los sectores que nosotros no recomendamos porque tienen una sensibilidad muy alta a lo que está sucediendo, por ejemplo, puede ser el tema de la aviación, entretenimiento presencial, restauración, tiendas físicas, entre otros. Y en el siguiente slide
más que nada un poco resumiendo las conclusiones económicas que llegamos en el ámbito internacional, es que estamos hablando de una fuerte caída del PIB en este año 2020, luego de una recuperación lenta y gradual que va a tardar probablemente varios años para recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia, incluso también con segundas o terceras oleadas de contagios y los cambios de consumo que se van a provocar dado esto. También debemos tener ojo con las cadenas de producción y también de la demanda, y que el apoyo de los bancos centrales también alcance también a las pymes y a los hogares, y revisar los elevados niveles de deuda que ya traíamos y que post pandemia van a ser mucho más altos. Las conclusiones en el ámbito, en el siguiente slide podemos ver las conclusiones del ámbito de inversión. Bueno, como les dije, la renta fija está sobrevalorada por la intervención de los bancos centrales, y nosotros destacamos los sectores prioritarios de salud, consumo estable, sociedad digital. Y también recomendamos, como siempre, tener carteras globales. Eso ha sido, bueno, mi parte de la presentación. Ahora los dejo con Guillermo Araya, quien les va a presentar la parte local. Muchas gracias, David. Ahora vamos a presentar a Guillermo Araya, nuestro gerente de estudio, quien va a continuar la presentación, y al final de esta presentación vamos a dar respuestas a las preguntas que nos están haciendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería partir de todas maneras haciendo un recuento de cómo va el desempeño del IPSA a la fecha y de los distintos sectores que lo componen principalmente, a pesar que lo vimos en seminarios anteriores, pero es bueno repasar. Vemos que el sector industrial cayendo un 41,4%, donde el máximo representante es la TAM, tecnología e información sonda cayendo 29,3%, energía cayendo un 27,2%, consumo discreto un 33,5%. Con todo, el IPSA cae un 22,4%, esto es hasta el día viernes recién pasado. Pasemos a la siguiente, por favor, siguiente slide. Aquí vemos también, quise repasar estos recuadros para que tengan a la mano ustedes después de esta presentación. Vemos, por ejemplo, en consumo discreto que el líder del sector retail, que es Falabella, ha evidenciado una caída de 34,4% a la fecha. Ripley un 38,1%, Socobesa, que es del rubro construcción, pero sí está en consumo discreto, un 27,8%, en fin. Inmobiliaria Manquehue, ITES, que es una empresa que también se ha comentado que podría estar, más adelante lo vamos a comentar, que pudiera ser una empresa que pudiera estar acogiéndose a la ley de quiebra, comentaban algunos, pero particularmente creo que no, porque a pesar de ser una empresa de menor tamaño, su desempeño hasta diciembre, por lo menos de 2019, era que cada uno de los trimestres había reportado resultados positivos, tanto en términos de EBITDA como de utilidad. Entonces, es una empresa de muy poca capitalización bursátil en comparación a otra, pero una empresa de buen desempeño. Enjoy, que sí se acogió a, no precisamente a la ley de quiebra, pero está viendo una situación sumamente difícil con los casinos sin generar flujos, y donde también ya incluso a diciembre de 2019 traía una posición debilitada, y post-coronavirus, con los cierres de los casinos, prácticamente el flujo se fue a cero. Y la otra empresa también que vemos ahí, que también está dentro de las posibles empresas que alguien ha comentado, por lo menos en la prensa, y que también se acogió alguna vez ya a la ley de quiebra, es Nueva Polar, que evidencia una caída de 35,5%, y lo peor de todo, que el escenario de Nueva Polar yo lo veo un poco más riesgoso. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que sucede con ITES, en Nueva Polar los últimos trimestres ya había evidenciado pérdidas en cada uno de los trimestres, las ventas por metro cuadrado no mejoran. Entonces, en el caso de ITES, a pesar de ser una empresa pequeña, también con un riesgo de su mercado objetivo, que posiblemente con esta crisis de coronavirus se vea sujeta a un mayor castigo, porque
puede ser más susceptible a perder el empleo, sí tiene un buen conocimiento de su mercado objetivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ITES está mejor protegida y mejor resguardada. No así Nueva Polar, que creo yo que falta un poco de conocimiento del cliente, le ha costado reposicionarse y no ha sacado mayor rendimiento por metro cuadrado a sus tiendas. Después tenemos el sector financiero también con caídas significativas, donde a pesar de ello nosotros recomendamos nuestra acción preferida y es Banco de Chile, que es la que menos cae, un 16,6%, y Banco Santander, que nos parece que los castigos han sido excesivos, y en tercer lugar BCI. En cuanto a energía, está Copec y Lipigas. Copec tiene un castigo de 29%, ya lo dijimos en oportunidades anteriores. Copec, en su rubro de combustibles, tiene contabilizado el petróleo bajo el criterio de FIFO, First In, First Out, y esto hace que sus inventarios, entonces, cada vez que va vendiendo, sean vendidos a precio alto. Por lo tanto, a pesar que el precio del petróleo ha caído en el presente, como está vendiendo su inventario a precio alto, esto le repercute en que tenga utilidad pérdida o utilidad cero. En cuanto a healthcare, vimos un ajuste en Clínica Las Condes hace 2 semanas atrás, era una de las pocas acciones que estaba evidenciando un alza de 0,5%. ¿Por qué? Porque las clínicas, curiosamente, a pesar que estén saturadas de clientes hoy día de coronavirus, han debido postergar clientes de operaciones programadas. Entonces, la realidad de todas las clínicas no es que estén en un buen pie en este momento, contrariamente a lo que puede pasar con el rubro de ISAPRE, como las ISAPRE no están cubriendo ningún tipo de intervención porque la gente está postergando las intervenciones programadas. Las ISAPRES por eso es que están manifestando tan buenos resultados, y contrario a lo que empieza a suceder con las clínicas. Después Sonda, una caída de 30%. Hubo una pregunta también después del seminario anterior que me preguntaron bastante sobre Sonda, por qué no crecía. Recordemos que Sonda tiene operaciones en Brasil, en México, otros países de Latinoamérica y Chile. Y Brasil y México, claro, están azotados como nosotros por el coronavirus, o peor, porque los presidentes de esos países lo tomaron, hubo poco respeto, yo creo, por la gente del sector científico, y las repercusiones son aún más graves que las que en otros países. ¿Y qué sucede? Efectivamente, nosotros vemos mucha gente del área informática apoyando a nosotros mismos, por ejemplo, en el teletrabajo, pero los grandes proyectos de inversión, que es lo mismo que sucede en cualquiera de las otras áreas, se postergan. Y real estate, Sencochop, Mallplaza y Parauco. Sencochop es la que es más defensiva en este momento, a pesar que todas tuvieron un muy buen comportamiento en 2019. Hoy día Sencochop, por su estructura de negocios y que tiene algunos locales que pueden permanecer abiertos, no así Mallplaza o Parauco, es que ha presentado una menor caída. Sigamos con la siguiente, por favor. Aquí en industrial, principalmente la caída de la TAM, que viene de diciembre, 7.545 pesos la acción, hoy día 2.249, ha presentado mucha volatilidad la acción. Efectivamente, algunos días se menciona como que puede ser una empresa que se acoja a la ley de quiebra o al capítulo 11 de Estados Unidos, si no me equivoco, se denomina, en que no es precisamente una quiebra, pero sí hay postergación de pagos. También cuando se habla de posible negociación con el BNDES de Brasil, que eventualmente le pudiera estar prestando 320, 340 millones de dólares, a lo cual todavía la compañía no ha manifestado su venia, pero este préstamo no sería un préstamo tradicional, sino que sería un préstamo contra bonos convertibles. Entonces, eso es lo que está afectando un poco a la compañía, que la vamos a tocar más adelante nuevamente en mayor profundidad. Y en Staples vemos que Cencosud es una de las empresas de retail. Ahora, consumo discreto estaba Falabella, Cencosud lo pone en Staples, no sé por qué lo pone en otro índice, la Bolsa de Comercio, pero y S&P.
pero vemos que Cencosud es una empresa de las pocas que está presentando un desarrollo, o sea, un buen rendimiento a su acción, un 2% para un año de crisis de coronavirus, que es un buen desempeño. ¿Y por qué se explica esto? Precisamente porque el 45 o 48% de su EBITDA en tiempos normales correspondía al rubro supermercados. Entonces, en tiempos de pandemia, el supermercado es uno de los pocos rubros que puede permanecer abierto y sigue atendiendo a la población, además de un muy buen desarrollo que ya los pilló con un servicio de delivery y página web muy desarrollado que le está permitiendo entonces enfrentar la crisis coronavirus de buena manera. Pasemos a la siguiente. En cuanto a materias primas, vemos CMPC, SQM, que también han sido afectados, pero están presentando algunos rebotes precisamente por buenos números que está mostrando China, donde también el coronavirus está siendo muy bien controlado, ha sido muy bien controlado, y donde uno de los pocos países que incluso según el FMI mostraría un crecimiento 2020 de 1,2% y un crecimiento esperado para 2021 de 9,2%. Por lo tanto, las expectativas son muy buenas. En el caso de CAP vemos ahí un castigo de 29,8%, sin embargo CAP está presentando buenos, o por lo menos nosotros reforzamos la idea de seguir apostando fuerte en CAP. ¿Por qué? Porque el precio del hierro ha evidenciado un rebote estos últimos 15 días de mayo de alrededor de un 6% respecto al cierre de abril. Por lo tanto, las perspectivas son muy buenas. No hay tampoco grande cantidad de inventario en China y vemos bien afectado el hierro. En cuanto a telecomunicaciones, el principal entonces referente ahí es Entel. Almendral es la sociedad de inversiones cuyo controlado es precisamente Entel. Vemos que en Perú tiene un buen rendimiento, pero aquí en Chile el mercado es demasiado competitivo. Y en utilities, nuestra acción preferida, que es Enel Américas, con un precio sin rendimiento nulo, pero muy defensivo. Y también Enel Chile cayendo un 7,7, que hoy día también se puede considerar que es un buen rendimiento respecto a una caída del IPSA de 22,4, como vemos en esta misma slide. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Empresa en riesgo de quiebra. Este es algo fue una también de las preguntas que me hicieron en el seminario anterior. Aquí hay una publicación precisamente de EMOL. Y me pareció bastante serio el modelo, basado compara las tasas de los bonos, efectivo disponible, obligaciones de corto y largo plazo y volatilidad del precio de las acciones y opciones, entre otros factores. Empresas La Polar, que lo habíamos dicho anteriormente, entonces es una de las que factible de quiebra, y como decía anteriormente, los resultados también antes de crisis de coronavirus tampoco habían sido positivos. Entonces, durante los 3 primeros trimestres de 2019, resultados no muy buenos. El cuarto trimestre, estallido social muy afectada, y este año, por supuesto, con cierre de tiendas, también lo vemos bastante riesgosa. Sí creemos que una empresa que o tiene que someterse a un aumento de capital o debe a lo mejor renegociar deuda nuevamente. En cuanto a empresas ITES, vimos que también el mercado la considera riesgosa. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia sustantiva, y de hecho la empresa afirmó en esta entrevista que hizo a EMOL que cuenta con suficiente caja y es efectivo, una cartera de colocaciones de más de 180.000 millones con duración menor a un año, lo que es un activo muy líquido. Entonces, ITES tiene liquidez suficiente y no es un candidato, por lo menos. Creemos que si estamos pensando un poco, como lo decía David anteriormente, estamos en el hemisferio sur, estimamos nosotros que los meses críticos para nosotros van a ser mayo, junio y julio. Creemos que la pandemia, unido a coronavirus, vamos a tener influenza estacional, que es un virus que nos ataca todos los años, y además virus sincicial. Entonces tenemos este periodo que siempre ha sido de mayor propagación de virus, y creemos por lo menos que el efecto nocivo sobre la expansión del coronavirus va a durar por lo menos estos 3 meses, mayo, junio y julio, pero ITES tiene espalda financiera. Pasemos a la siguiente, por favor. También, entonces hablamos ya de ITES, La Polar, LATAM Airlines,
que todos hemos visto, por ejemplo, la quiebra de Avianca recientemente, vimos como en Alemania, Lufthansa, un 25% de su propiedad la compró el Estado de Alemania, y Enjoy, que también se acogió aquí en Chile a una normativa precisamente para no caer en quiebra, pero es una herramienta similar, en que siguen en operaciones, y aquí como podemos ver en este slide, yo les dejo para que lo tengan presente. A partir del 18 de marzo sus hoteles y casinos están cerrados, por lo tanto los ingresos son cero, y en LATAM la empresa sigue tomando medidas, eso es lo bueno como contraparte, y además del crédito que, si bien Brasil, solamente en Brasil se está apoyando a Gol, Azul y LATAM, que este plan que están ellos acogiéndose alrededor de 320, 340 millones de dólares, que todavía no ha sido firmado, pero ese es el monto, sería a través de bonos convertibles en acciones. Nosotros creemos que la empresa es capaz de sortear estos 3 meses críticos, y además la aerolínea inició un proceso de ajuste que finalizó con un total de 1.000 permisos sin sueldo por un periodo de 6 a 12 meses y 800 planes de retiro voluntario aceptados. Posteriormente, la compañía anunció la desvinculación de 1.400 personas. Ahora, ¿qué implica esto? Que la empresa está rebajando su estructura de costos, pero vamos a tener un segundo trimestre muy parecido a lo que fue el reporte de abril, estimamos nosotros que se va a repetir en mayo y junio, en que hubo una caída en el tráfico de pasajeros de alrededor de un 95% y una caída en lo que es el tráfico de carga de alrededor de un 32%. Perdón. Entonces, esperamos que se replique lo mismo que se reportó en abril, en mayo y en junio, por lo tanto vamos a tener un segundo trimestre de números muy malos, a lo que se suman todos estos costos de indemnización. Esto también, si bien es un shock y una adaptación a una nueva realidad, a una nueva estructura, es un shock significativo que se va a reportar el segundo trimestre. Creemos que la TAM es una buena opción pensado en un horizonte de 12 meses, pero hay que estar claro que así como hoy día puede estar en 2.200, 50 pesos, mañana puede estar en 2.500, si acuerda el crédito con BNDES de Brasil, puede subir un poco más, pero perfectamente puede caer nuevamente el día siguiente o subsiguiente a 2.000. Ayer, por ejemplo, las aerolíneas todas subieron entre 4, 5 y hasta 10%, precisamente por las aperturas de algunas rutas ya que se está visualizando en Europa, y un desconfinamiento gradual de algunos mercados. Por lo tanto, esas noticias sí son buenas para la industria como un todo. En todo caso, la quiebra de Avianca puede ser una buena noticia para la TAM, que debería sortear con éxito estos 3 meses. Sigamos la siguiente, por favor. Aquí también un poco viendo LATAM Airlines, las ventas cortas se redujeron. Esto salió este lunes 18 de mayo, por eso lo quise poner aquí textual en EMOL. Las ventas cortas se redujeron. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado ya está apostando a que la acción estaría tomando fondo, y por lo tanto hay una reducción de fuentes precisamente por la ayuda de BNDES de Brasil, y sin embargo Standard & Poor's decidió degradar desde B a CCC más la clasificación internacional de la chilena. Esto es, ¿por qué? Porque efectivamente la realidad hoy día, y nosotros creemos efectivamente que vamos a tener 3 meses muy difíciles no solo para la TAM, sino que para toda la industria y las empresas que operan aquí en Chile. Ahí también puse un poco los precios objetivos, donde tenemos Renta 4, quizás somos los más optimistas. Estamos pensando en un horizonte de 12 meses, ojo. Nosotros creemos que la industria vamos a tener estos 3 meses muy críticos, pero hacia agosto, septiembre vamos a empezar a evidenciar lo mismo que está hoy día Europa comenzando a vivir. Es decir, vamos a tener después un proceso de reapertura, la nueva normalidad, entre comillas. No era a lo mejor ahora en mayo ni junio, pero sí yo creo que a partir de agosto, por factores climáticos, por un contagio social también y una convivencia con el virus, y también por un mayor aprendizaje de la gente de cómo convivir, digamos, en forma cuidando su salud y tratando de no contagiarse. Sigamos la siguiente, por favor, Lamina.
Aquí un poco con los números, viendo que yo pongo todas las proyecciones de ingreso, de EBITDA estimado, por valor empresa EBITDA, por precio de utilidad y bolsa libre, con nuestro EBITDA y utilidades estimadas cayendo fuertemente en 2020 respecto a 2019. Sin embargo, aún así, nuestro precio estimado son 4.000 pesos. Sigamos con la siguiente, por favor. Vapores. En Vapores hoy día se celebró la Junta de Accionistas y el comunicado lo único que se dijo precisamente que se había aprobado la eliminación de pérdidas acumuladas y por otra parte se aprobó el aumento de capital por 350 millones de dólares. ¿Cómo se contabiliza las pérdidas acumuladas? Yo quise poner el asiento contable que está en letritas negras a mitad de la slides. Para llevar las pérdidas acumuladas a cero, el asiento contable es capital contra pérdidas acumuladas. Y ese era el monto que teníamos en el balance al 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, vamos a tener capital emitido, pérdidas acumuladas en cero. Como el asiento contable vemos que tenía 1.228.876, le restamos al capital esa cifra y por lo tanto hay una reducción de capital. Las pérdidas acumuladas quedan en cero y otras reservas que no se toca esa cuenta porque está asociada a algunas cuentas de Hapag-Lloyd, esa cuenta también de patrimonio. Esta es la nueva contabilización del balance. ¿Qué sucede? El patrimonio neto es el mismo antes y después. ¿Cuál es la ventaja de esta operación? Que en la medida que Vapores tenga, por ejemplo, durante este 2020, a pesar de pandemia, a pesar de todas las cosas, a través de Hapag-Lloyd y de los resultados que reciba de Hapag-Lloyd, si llega a tener utilidades, hoy día, como no tiene pérdidas acumuladas, va a poder la compañía distribuir dividendos. Entonces, aunque sea el mínimo legal, que es lo que está definido por política, a partir del año 2021 la empresa, al tener utilidades, ya no va a ir contra pérdidas acumuladas, sino que va a pasar directamente dividendo, por lo tanto esto es una buena noticia. Pasemos a la slide siguiente, por favor. Este es cómo estaba Vapores antes del aumento de capital. Tenemos aquí un precio objetivo para Hapag, que hoy día se ajustó porque reportó resultados también Vapores, de hecho, poco antes de entrar a esta presentación y por eso no los pusimos, pero hay algunos efectos contables, pero en fin, Hapag está en 154 euros hoy día. Nosotros tenemos un precio objetivo ajustando, pensando que de todas maneras los mercados se van a ver afectados, en fin, con 100 euros. Llegábamos a un precio estimado de 118 pesos, que ajustando por castigo holding de 35 a 76 pesos. Pero pasemos a la slide siguiente, por favor. Porque el slide siguiente es lo único que confirmó hoy día el aumento de capital, es que efectivamente se aprueba y el directorio de la compañía es el que tiene la facultad de decidir a qué precio se lleva a cabo esta colocación. Si nosotros asumimos que el precio de colocación es 18 pesos, la cantidad de acciones necesarias para recaudar los 350 millones de dólares con un tipo de cambio de 819 pesos son 15.925 millones de acciones. Por lo tanto, la prorrata estimada es de 0,4328. Eso da alrededor de 2,23 acciones de tenencia por cada una nueva. ¿Qué significa esto? Que la compañía debería hacer un aumento de capital por esa cantidad de acciones para recaudar sus 350 millones de dólares, que es el objetivo que es para pagar a Quiñenco el préstamo con el cual Vapores alcanzó un 30% de participación en Hapag. Entonces, ¿qué hacemos en este ejercicio? Le sumamos a Vapores la cantidad de acciones emitidas y por otra parte también consideramos los activos que va a recibir y mantenemos los pasivos. Por lo tanto, el precio estimado con 100 euros de Hapag-Lloyd es de 87 pesos para Vapores. Aplicamos un castigo holding de 35% y vale 57 pesos la acción. Eso es valorizando Vapores como sociedad de inversión. Pasemos a la slide siguiente, por favor. Esto es valorizándola nada más que por su flujo de lo que está recibiendo. En esta hoja
como se reportó recién hoy día los resultados, no alcanzamos a hacer el ejercicio, pero ustedes ven en la primera parte, antes de EBITDA anualizado, dice participación en ganancias de pérdidas asociadas usando método de participación. Ustedes pueden ver aquí que durante el año 2015, menos 6.488, menos 6 millones de dólares. El 2016, 7 millones de dólares de pérdida. El año 2017, 139,5 millones de dólares de pérdida. 2018, 13 positivo, y el año 2019, 147 millones de dólares, que esto es lo que proviene de Hapag-Lloyd. Este año los resultados de este primer trimestre no serían tan buenos, pero sí son positivos, y no serían tan buenos porque hay un castigo que va a tener Hapag-Lloyd. ¿Por qué? Porque tiene inventarios de petróleo comprados a precios antiguos, pero de todas maneras los resultados van a ser positivos, y como sociedad de inversión, solamente como empresa chilena y no como sociedad de inversión, nosotros llegamos a que el precio de Vapores es de más de 30,4 pesos, incluso aplicando un castigo de holding, porque este no es un precio objetivo, este es un precio justo hoy. El precio justo hoy de Vapores debería ser 40 pesos, y si yo aplico un 25% de castigo, llego a 30 pesos. Por lo tanto, Vapores, creemos que más allá de todo lo que ha pasado, y es por los resultados anteriores, nos parece una buena oportunidad, teniendo presente, eso sí, que hay una prorrata del 42% para futuro aumento de capital. Pasemos a la siguiente, por favor. También teníamos entonces 3 empresas que nos consultaron la vez anterior, que fueron LATAM, Vapores y Colbún. En Colbún, aquí quise poner un poco el desglose de cuáles fueron los resultados del primer trimestre. Pasemos a la slide siguiente, porque la slide siguiente es un resumen más fácil de ver aquí en números. Los ingresos de actividades ordinarias cayeron un 11%, y esto fue porque vendió parte de una operación en Perú, vendió Saesa. Entonces, al no tener Saesa, sus ingresos y su EBITDA caen, pero es porque achica y hay un negocio que no le reporta, digamos, o le parece que no es estratégico. Y tenemos un EBITDA, eso sí, que inclusive vendiendo esa operación aumenta un 4%, y la utilidad entonces después de impuestos, 43,7 millones de dólares durante el primer trimestre de 2020. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Valorizando también la misma metodología que hacíamos anteriormente, en que pensamos nosotros en un EBITDA aquí 2020 inferior. ¿Por qué? Porque hoy día es una empresa que liquidó una filial. Tenemos un EBITDA 2020 inferior al de 2019, en vez de 707 millones o 697, esperamos 611. En cuanto a utilidad también, esperamos que en vez de 203 millones de dólares que reportó en 2019, baje a 157. Aún así, nosotros tenemos un precio precio de 165 pesos por acción, con valor empresa EBITDA 8,5, una precio utilidad de 15 veces y un valor bolsa libre 1,2 veces. Ustedes ven que el valor libro de la acción de Colbún es 173,5 pesos. Entonces, indiscutiblemente también esta puede ser una buena oportunidad dentro de las empresas eléctricas, con un upside significativo. Pasemos a la slide siguiente nomás. Con todo, aquí nosotros hemos tenido este año un mal desempeño hasta el momento, pero el 16 de marzo, cuando el IPSA llegó a caer un 38%, nosotros caímos un 48% prácticamente, y es porque nos pilló invertidos y recomendando LATAM. Hoy día LATAM no la tenemos en cartera, pero sí nos parece una buena acción en un horizonte de 12 meses. Pero pasemos a la slide siguiente, por favor. La cartera moderada hoy día nosotros está conformada por Andina B, CAP, CCU, Chile, Enelam, SQM y Vapores.
En Vapores las fichas las tenemos, digamos, puestas porque creemos que efectivamente los buenos resultados de Hapac, teniendo un 30% de participación en la compañía, Vapores es el controlador de la empresa. Vapores se está desempeñando también en forma muy eficiente a nivel global, y con las caídas del precio del petróleo, si bien los inventarios golpearon en forma negativa el primer trimestre porque son inventarios comprados a precios muy altos, indiscutiblemente la caída del precio del petróleo va a hacer que los fletes, a pesar que hay una desaceleración global, los fletes a futuro van a caer en forma considerable. En cuanto a Andina B, también pensamos que uno de los sectores defensivos, y tal hemos visto en indicadores de consumo, por lo menos el comportamiento en Estados Unidos y en otros países, aguas y jugos, aguas y bebidas, inclusive cervezas, tienen un comportamiento bastante con crecimiento de entre 30 a 60% en estas épocas de confinamiento. Por lo tanto, creemos que tanto Andina B como CCU son empresas que van a evidenciar un muy buen rendimiento una vez que veamos los resultados del segundo trimestre. En CAP, ya les decía que el precio del hierro se está recuperando. Banco de Chile, creemos que a pesar que todos los bancos en los resultados abril habrían aumentado sus provisiones, nos parece que Banco de Chile es un banco que tiene una cartera mucho más sana, que a la larga todo este movimiento de incentivo precisamente de gobierno para fortalecer a la pequeña y mediana empresa, va a generar dividendos, va a aumentar el volumen de operaciones, y aunque no sean créditos que se busque rédito por parte de los bancos, sí van a generar un volumen de operaciones que van a permitir prorratear gastos, por ejemplo, de administración, gastos de ejecutivo, que van a, de una u otra manera, generar un dinamismo en la banca. Enel Américas, por supuesto que la seguimos recomendando, un sector defensivo. SQM nos parece que ha sido excesivamente castigada. SQM, más allá que el precio del litio, con la caída que había evidenciado el petróleo, se pueden postergar algunos proyectos. Nos parece que también esta recuperación que está evidenciando China hace que uno la mantenga, sobre todo por otros negocios que tiene también SQM, nutrientes vegetales de especialidad, potasio, sales salares, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores. Por lo tanto, este número que, por ejemplo, ustedes ven aquí, respecto del IPSA, que llevamos una caída de 4,72, nosotros creemos que lo vamos a lograr revertir, tal cual fue el año pasado. El año pasado también los 2 primeros meses partimos con resultados negativos, pero a diciembre, recuerden que nos ubicamos en el segundo y tercer lugar de mejor rendimiento en las bolsas. Nosotros creemos que esta cartera es un poco más defensiva para estos meses de mayo, junio, julio, pero que va a presentar un buen comportamiento, y como les digo, no hasta hace mucho teníamos una diferencia negativa de 10% y ya la llevamos en 4,72. Pasemos al slide siguiente, por favor. En la cartera moderada ampliada, a pesar que está conformada por más acciones, la recuperación también ha sido a la par del IPSA y también se ha ido reduciendo. Pasemos al slide siguiente y final. Aquí, no, la anterior, por favor. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está Conchitoro, Falabella, que Falabella sí nos ha golpeado. ¿Qué es lo que pasa con Falabella? Efectivamente, su supermercado Totus aporta bastante menos EBITDA que lo que aporta Jumbo a Cencosud. Sin embargo, a este precio, el líder del retail nos parece que es una muy buena oportunidad. Si bien a lo mejor no estamos recogiendo rentabilidad en el corto plazo, nos parece de todas maneras una muy buena oportunidad de inversión. Parque Arauco también lo mismo. Recuerden que en el caso de los malls, si bien ellos no tienen tráfico de personas y sus ingresos se van a cero, sus costos basales también son bastante bajos. ¿Por qué? Porque al tener simplemente cerrado el mall, tienen unos pocos guardias que resguardan la infraestructura. Ellos también han congelado a sus locatarios por 3 meses, que es también lo que están pensando, un horizonte de 3 meses, en que no van a poder recaudar plata de sus locatarios, pero también hay una simbiosis en que ellos viven de los locatarios también no se ven asfixiados con deudas hacia la inmobiliaria. Pero, ¿por qué? Porque están todos pensando que
agosto hacia adelante. Por eso, días atrás, cuando se quiso abrir un mall que fue el Apumanque, hubo un rebote inmediato en estas empresas, pero yo creo que eso vamos a tener que esperar un rato, pero también son inversiones que a este nivel de precio parecen positivas, y esta es la cartera que estamos recomendando por lo menos hasta el día de hoy. También aquí, si bien aparece negativo un 6.19 respecto del IPSA, también esta cartera llegó a tener menos 10 puntos respecto del IPSA, y creemos que con Andina B y CCU, empresas que hasta el momento no han evidenciado rentabilidades tan extraordinarias, ambas, porque tienen operaciones en Argentina, por ejemplo, Andina B en Argentina, en Brasil, también hay efectos de tipo de cambio que le han golpeado, pero indiscutiblemente, basta con ir al supermercado y ver que bebidas, cervezas y aguas, y jugos además, perdón, son productos en que las góndolas de repente nos toca verlas vacías en tiempos de coronavirus. Y como les digo, por lo menos aquí en la realidad en Chile y hemisferio sur, es que vamos a tener 3 meses todavía muy críticos, y prefiero yo tener una cartera un poco más defensiva en estos momentos que en otras circunstancias. Eso sería todo por mi parte hasta el día de hoy. Porque la slide que sigue es la del cierre. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a responder algunas preguntas en línea que nos han hecho, así que Guillermo, si me puedes ayudar. Hay algunas preguntas que están... Dame un minuto. Nos vuelven a preguntar acerca de la TAM. Si esta empresa se va a acoger al capítulo 11, la ley de quiebras en USA. ¿Puedes repetirlo, por favor, Guille? Efectivamente, hoy día apareció esa noticia en Bloomberg de que la empresa se acogería. Todo siempre ha sido condicional, así como el crédito del BNDES también es una herramienta que la empresa tomaría, hasta el momento no la ha tomado. A mí me parece que existe todavía algún salvavidas, por ejemplo, que la empresa pueda recibir algún aporte en Perú, Latam Perú, así como en Brasil está recibiendo algún tipo de apoyo, que efectivamente pueda Latam Perú, o directamente también aquí en Chile. Aquí en Chile la herramienta que yo por lo menos estoy esperando es que efectivamente el Estado de Chile diga, es Latam, es una empresa estratégica y por lo tanto se le puede dar un préstamo con garantía en acciones, que eso sería beneficioso para los accionistas y sería beneficioso para el país. ¿Por qué? ¿Por qué se define como empresa estratégica? Porque, por ejemplo, los salmones que todavía hoy día Chile sigue exportando al resto del mundo, se van en avión y no se van en barco, no se van en otro tipo de rutas. Entonces, los trabajadores que van a Calama siguen viajando en LATAM y lo siguen haciendo en este momento, a pesar que el tráfico de pasajeros está a niveles mínimos. Pero, como les decía yo delante, la carga se ha visto afectada un 32%, pero la carga sigue siendo también estratégica para otras empresas en Chile. Entonces, yo no los veo todavía con la necesidad de acogerse al capítulo 11 de Estados Unidos, que si bien fue algo que hoy día trascendió, porque pienso que todavía tiene algún margen de maniobra la compañía, sobre todo con la desvinculación de 1.400 empleados y con los otros empleados o colaboradores, mejor dicho, que se acogieron a esta suspensión sin goce de sueldo durante 6 meses o incluso un año. Es decir, la gente está recibiendo solamente lo que es previsión, AFP e ISAPRE por un periodo de 6 meses y hasta un año. ¿Por qué? Ante la expectativa de lo que decíamos anteriormente, sabemos que estos 3 meses son los que debe sortear. Según ha publicado otras casas de estudio, por ejemplo JP Morgan, decían que con 340 millones de dólares la empresa tenía caja para llegar alrededor de octubre. Entonces nosotros creemos que los cielos se van a abrir antes que octubre. Muchas gracias, Guillermo. Y la última pregunta es, ¿a cuánto sería el precio objetivo que ustedes prevén para la TAM en 12 meses? 4.000 pesos está puesto aquí en la misma presentación. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a hacer una pregunta entonces a David. David, por favor, ¿nos ayudas? Y dice, ¿los fondos de inversión rescatable tienen dividendos? Bueno, perfecto. Con respecto a los fondos de inversión, estos sí reparten dividendos.
La política de dividendos dependerá obviamente de cada fondo, pero por ley tienen que repartir el 30% en dividendos. Y también quisiera, como vi otra pregunta por ahí sobre el asset allocation recomendado, y sobre eso quisiera hablar un poco de que por nuestra parte y con la renta fija, como le había comentado, sobrevalorada por la intervención de los bancos centrales, nuestro asset allocation va más que nada en renta variable, siempre siendo selectivo, y con esa selectividad me refiero a los sectores que nosotros vemos con mayor upside, que son aquellos sectores un poco más defensivos como la salud, el consumo estable y obviamente la tecnología. Muchas gracias, David. Y bueno, agradecerles a todos a quienes nos acompañaron, invitarlos a responder la encuesta que ya fue enviada a sus mails y invitarlos nuevamente a ingresar a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, LinkedIn y a través también de Spotify con podcast. Muchas gracias a todos. Todas las preguntas que quedaron pendientes acá van a ser resueltas en un próximo webinar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, David, y gracias, Guillermo. Chao, gracias. Muchas gracias.